En los pasillos del bufete más prestigioso de Madrid, dos abogados rivales se miran como si cada encuentro fuera un combate de prestigio y voluntad. Él es carismático y desafiante, ella implacable y meticulosa. Juntos iluminan la tensión que recorre cada sala de juntas. Un cliente multimillonario y profundamente conservador exige que sus asesores parezcan una pareja estable para confiar en ellos. Con la oportunidad de cerrar el trato más grande de sus carreras en juego, aceptan fingir un romance que parece salir de una novela. Cenas de gala, encuentros improvisados y gestos que rozan lo personal. A medida que las mentiras se vuelven habituales, la línea entre actuación y verdad se difumina y la atracción contenida amenaza con desbordarse. Podrán sostener la farsa o el deseo destrozará todo lo que han construido. La tarde caía sobre Madrid con esa intensidad fría que anuncia el otoño. En el bufete Alcázar y Asociados, la luz de las pantallas y el brillo de la madera pulida se mezclaban en un murmullo constante de teclas y susurros estratégicos. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, y más que diplomas, de victorias disputadas en salas de juntas donde el silencio era tan pesado que parecía poder cortarse con un cuchillo. En medio de ese templo de acero y palabras calculadas, dos figuras se movían con la precisión de dos piezas que conocen cada raíl del tablero. Camila Estévez de la Vega tenía 34 años y un modo de andar que dejaba entrever en cada gesto la disciplina de quien ha aprendido a medir cada segundo. Su cabello negro, corto y perfectamente peinado, enmarcaba un rostro de líneas duras y ojos avellana que parecían valorar cada detalle antes de permitirse un atisbo de emoción. Vestía un traje de sastre de alta costura, blazer estructurado, falda recta que seguía las curvas sin hacer concesiones, y zapatos de tacón que resonaban con una cadencia que imponía respeto. Su piel, oliva, parecía cargada de historias que no contaban, pero que inspiraban confianza en quienes sabían leer la seriedad detrás de una sonrisa contenida. Nicolás Valencia Ortega tenía 37 años y una presencia que a veces parecía el guiño de un truco de magia bien ensayado. Su cabello negro, ligeramente ondulado, caía hacia atrás con una suavidad que dejaba ver la línea marcada de su mandíbula y una barba de 3 días que parecía haber sido arreglada en la última hora. Sus ojos, de un verde profundo, eran una invitación y un desafío al mismo tiempo. Cuando sonreía de medio lado, era difícil no pensar que estaba jugando al ajedrez con las piezas equivocadas. Vestía sin corbata un traje azul marino que parecía haber sido diseñado para que los gestos ocupen el espacio que las palabras no alcanzan. Su reloj de cuero a rayas y su presencia carismática completaban la imagen de quien entiende que el poder también se lleva en la muñeca. Entre ellos, la rivalidad había sido la moneda de cambio de cada día. Dos figuras que discutían, no por pleitos sin sentido, sino por la mejor lectura de cada caso, por la intuición que separaba a los grandes abogados de los demás. Camila era meticulosa hasta la obsesión. Cada contrato, cada cláusula, cada correo tenía que pasar por su lente de precisión. Nicolás, por su parte, era la antítesis de la frialdad, aquel que convierte una conversación en una coreografía de palabras y miradas, capaz de persuadir sin gritar. Sus encuentros eran duelos que terminaban con el eco de una pregunta no dicha y una promesa velada de superación personal. El cliente multimillonario y profundamente conservador, que acaparaba toda la atención del bufete, irrumpió en ese escenario con la contundencia de un dictamen que nadie se atreve a cuestionar. Su requerimiento fue tan explícito como inesperado: exigir que los asesores sean una pareja estable para confiar en ellos.
No era solo una cuestión de confianza, era la premisa sobre la que se sostendría un acuerdo revolucionario para ambas carreras. El cierre del trillonario trato que prometía convertir al despacho en la referencia indiscutible de la región. Era, en esencia, un jaque mate al corazón de cada uno de ellos, una jugada que podría redefinir todo lo que creían saber sobre la lealtad, la ética profesional y el precio de la ambición. La escena se intensificó cuando Camila y Nicolás recibieron la llamada que cambiaría el curso de su relación profesional para siempre. En la torre de vidrio del bufete, el sonido del teléfono rompió la conversación que sostenían con un cliente pedido en discreción. Del otro lado, la voz del cliente, grave y ceremonial, desveló la condición que nadie esperaba y que, sin embargo, parecía la única vía para cristalizar el acuerdo más grande de sus carreras. Debían fingir una relación sentimental estable. No era un juego inocente, era una novela medida al milímetro, con guiones que debían ser compartidos, gestos que debían ser ensayados y, sobre todo, mentiras que debían parecer verdades para que el cliente confiara sin dudar. La propuesta, aunque brutal, tenía una lógica fría que encajaba con la cultura corporativa del despacho. Y a regañadientes, Camila y Nicolás entendieron que la oportunidad venía acompañada de un costo personal. Si iban a jugar aquel ajedrez hasta el final, debían aprender a moverse como un solo equipo, manteniendo la apariencia de una relación estable ante ojos curiosos, números en un lienzo de presentaciones y, sobre todo, ante un cliente que no perdonaba errores de alineación. Así, aceptaron el reto. Fingirían romance, escenas de cena, gestos de cariño simulados y en aquellos momentos de verdad que no podían evitar, las miradas que se cruzaban cuando el peso de la mentira amenazaba con desbordarse. La primera señal de que la farsa se convertía en una experiencia que podía escapar de sus manos fue la propia logística de las pruebas. El contrato confidencial se convirtió en su mapa. Un documento que regulaba la confidencialidad, el comportamiento esperado y, crucialmente, las líneas que no debían cruzarse. En su interior se escondían cláusulas envenenadas para cualquiera que intentara traicionar el juego, límites de tiempo para las apariciones públicas, reglas para evitar que la verdad saliera a la luz, y protocolos para que cualquier señal de afecto se interprete como parte del teatro. El pendrive cifrado, que parecía un simple repositorio de correos y mensajes, contenía en realidad las comunicaciones sensibles que podían derribar la negociación si caían en manos equivocadas. El anillo de compromiso ficticio, diseñado para las fotos y las ceremonias que rodearían la farsa, se convirtió en el talismán de su propia actuación. Y la tarjeta de presentación de la firma no era solo un objeto, era un recordatorio de su responsabilidad ante un cliente que exigía disciplina y presentabilidad sin fallas. La primera gran escena de la farsa se dio en la salón de gala del Palacio de Cristal, un lugar que parecía haber sido diseñado para celebrar victorias y a veces para esconder secretos. La lumínica dorada, el murmullo de una orquesta de fondo y las miradas de la alta sociedad que se posaban como un juicio público sobre cada pareja que cruzaba la pista de baile se mezclaban con la tensión que Camila y Nicolás escondían bajo sus trajes. Cada gesto, cada paso, cada conversación debía parecer espontáneo y natural, como si la química entre ellos fuera tan innegable que no pudiera ser cuestionada por nadie. Pero, a esa distancia, todos podían percibir, debajo de la perfección, la fricción subterránea que la rivalidad había sembrado durante años. En ese primer encuentro social, la diferencia de temperamentos se volvía evidente. Camila, con la mirada clavada en la persona que tenía delante,
Calibraba cada palabra, medía cada sonrisa y ajustaba su propio ritmo para que su presencia no eclipsara la de su compañero, sino que lo hiciera parecer complementario. Nicolás, por su parte, parecía jugar con las sombras de la sala como si fueran pícaros aliados. Su conversación era un baile de insinuaciones, y su mirada una promesa de que, incluso cuando todo era falso, lo que fuera verdadero entre ellos quedaría fuera de la mesa a salvo de los ojos del cliente. En medio de las risas improvisadas y el brindis elegante, la tensión entre ellos crecía, no por deseo explícito, sino por esa sensación de que estaban siendo vistos de manera minuciosa, como si alguien midiera la tensión entre dos piezas que no se dejan robar la jugada. La noche siguiente, en la cafetería Vértice, el escenario cambió ligeramente. Allí, entre el aroma a café recién molido y el murmullo constante de conversaciones largas, Camila y Nicolás practicaron la coreografía de su romance fingido. Fue una secuencia de movimientos sobrios y exactos. Una mano que se coloca sobre la espalda de la otra para conducirla por la mesa. Una risa que se declara como parte del guión. Y, en los momentos en que nadie sospecha, un contacto que parece accidental, pero que se diseña para generar la creencia de una conexión auténtica. En ese micromundo de azúcar y humo de máquina, la conversación giró hacia lo personal sin perder la brújula profesional. Hablaron de sus familias, de los lugares a los que cada uno quiere viajar y de las fechas que podrían causar la mayor impresión ante la cámara de los testigos. Fue, en resumidas cuentas, una danza de verosimilitud que les dejó claro que se estaban acercando no solo a un acuerdo, sino a un umbral que no tenía retorno. El reloj de pulsera plateado que Nico llevaba en esa hora de ensayo se convirtió en un símbolo sutil de su alianza. En cada pausa, Camila observaba el segundero que parecía marcar un pulso distinto para cada uno, como si el tiempo estuviera dispuesto a sincronizarse a partir de una promesa que aún no existía. En silencio, se dijeron cosas que no estaban escritas, que el éxito del trato dependía, paradójicamente, de que fueran capaces de muestrear la verdad, sin que la verdad los condenara. El pendrive cifrado, guardián de comunicaciones y estrategias, parecía parpadear con cada decisión que tomaban. Cada mensaje descifrado era un recordatorio de que el límite entre la mentira y la verdad podía cruzarse sin aviso. Y, en un par de instantes, el anillo de compromiso ficticio brilló con una claridad casi teatral, cuando Nico lo colocó sobre la mesa para una foto de archivo que simbolizó su pretendida promesa ante el cliente. El verdadero punto de inflexión no fue una escena grandiosa, sino la acumulación de pequeños momentos. Una mirada que se sostuvo más de lo necesario, una sonrisa que dejó al descubierto una vulnerabilidad escondida, un temblor de voz que no encajaba con la máscara preparada. En la azotea de la Torre Castilla, al atardecer, la ciudad parecía conservarse en una calma tensa. Allí, entre el murmullo de las luces de la Gran Vía y el rumor lejano de las fábricas a la distancia, Camila y Nicolás se encontraron sin buscarlo en esa terraza, como si la altura les recordara que la verdad tiene la posibilidad de expandirse cuando el mundo espera lo peor. Fue en ese instante cuando el horizonte se volvía un espejo y el silencio pesaba, que la línea entre actuación y realidad dejó de ser una frontera para convertirse en un camino compartido, apenas visible entre dos respiraciones entrelazadas por la tensión de una confesión que no tenía cabida en un contrato, pero que ya estaba tejiéndose en la carne. El término de ese primer bloque dejó al despacho con un sabor a promesa y a miedo. Habían firmado, en silencio, su compromiso con el guión que les permitiría cerrar el trato, y con eso la certeza de que el cliente dependería de su capacidad para sostener la farsa. Pero, al salir de la sala de reuniones, cada uno guardaba una verdad que no quería pronunciar,
que aquella coreografía, que aquella sincronía de gestos y palabras estaba dejando una marca indeleble en sus almas. La idea de lo que podría suceder cuando las luces de la ciudad se apagan les parecía de pronto menos lejana y más real de lo que cualquiera hubiese imaginado. No era ya solo una estrategia corporativa, era la posibilidad de un cambio profundo, de un territorio emocional que ni Camila ni Nicolás sabían si podrían habitar sin perderse. Con el contrato confidencial ya en manos y el plan de acción dibujado en el aire, se dispusieron a continuar con su preparación para el primer gran encuentro público, conscientes de que cada interacción sería observada, evaluada y, sobre todo, interpretada. En esa habitación fría de vidrio y secretos, la idea de que podrían estar frente a algo más que una estrategia de negocio empezó a insinuarse en cada palabra que pronunciaban. No sabían aún si el deseo vería la luz al final del túnel. Lo que sabían, con una certeza que no necesitaba permiso, era que el juego había cambiado. Ya no era solo una maniobra para cerrar un contrato, sino una posibilidad de descubrir, en medio de las mentiras cuidadosamente ensayadas, una conexión que podría, si se les permitía, hacerse real. Y ahí estaba la verdad más inquietante. Cada día, cada gesto, cada risa compartida, les mostraba que la verdadera competencia no era contra el tiempo ni contra el cliente, era contra la resistencia interna que la vergüenza y el orgullo les habían construido a lo largo de años de trabajo en el mismo bufete. Camila sabía que el éxito sin integridad es un triunfo seco. Nicolás sabía que la integridad sin éxito es una condena a la invisibilidad profesional. En ese equilibrio entre ambas realidades, descubrieron que la firma de ese acuerdo no era solo un paso para la firma de un contrato, sino una prueba de qué tan lejos estaban dispuestos a ir para proteger aquello en lo que, sin saberlo, ya estaban invirtiendo. La posibilidad de permitir que tal vez el jaque mate al corazón fuera la jugada más honesta que podrían jugar. Con esa revelación cerraron la primera etapa del juego. No había un final definitivo a la vista, pero sí una conclusión clara del inicio. La farsa no era un simple recurso narrativo, era un espejo que les obligaba a mirar la clase de personas que serían si el compromiso profesional se convertía de verdad en un compromiso emocional. Caminaban ya de nuevo por los pasillos del bufete, con la seguridad de que lo que empezaba a teñirse de lo cotidiano podría convertirse con el tiempo en una verdad compartida. Y si algo quedó claro en esa primera, intensa entrega, fue la certeza de que, para llegar al cierre del trato, tendrían que atravesar un umbral que prometía, a la vez, defensa y vulnerabilidad. Un mundo donde jaque mate al corazón no era una táctica para vencer, sino un espejo que les mostraba, con una crudeza innegable, que el mayor riesgo en ese juego era no permitirse descubrir lo que podría haber sido si se dieran permiso para sentir. La noche caía sobre Madrid como un telón de humo y neón cuando Camila entró al bufete, dejando que el silencio de la recepción la envolviera antes de virar hacia el pasillo que conducía a la cafetería Vértice. El murmullo bajo las luces era casi un latido compartido entre paredes de vidrio y madera sobria. Cada empleado sabía que hoy no se trataba de resolver un caso más, sino de sostener una maniobra de alto riesgo. En su muñeca, el reloj plateado marcaba discretamente el tiempo que les quedaba para cerrar el acuerdo o perderlo todo. Ella sabía que cada minuto tenía un precio, y que el precio más alto era la confianza que un cliente multimillonario no concedía a nadie que no mostrara una calma ensayada. Nicolás ya estaba allí, con esa sonrisa que parecía conocer todos los enigmas del mundo, excepto el suyo. Se acercó sin prisa, como quien no quiere destapar un secreto que podría romper la fachada de una jugada cuidadosamente montada. Sus ojos,
de un verde que parecía capturar la ciudad entera, la evaluaron sin necesidad de palabras. Camila sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual, como si en ese microsegundo pudiera leer el contenido del contrato confidencial que ambos simulaban defender con una frialdad que provocaba escalofríos en las personas que solo venían por simplicidad en la firma de papeles. No era casualidad que cada encuentro en ese tramo de pasillo fuera un experimento de control emocional. El cliente exigía que los asesores fueran una pareja estable para confiar en ellos, y Camila sabía que la verdadera prueba no era mostrar una relación verdadera ante los ojos del dinero, sino sostenerla ante la tentación de traicionarse a sí mismos por una oportunidad que parecía demasiado grande para dejarla pasar. Nicolás sabía algo similar. Si el romance fingido fuera solo una máscara elegante, tarde o temprano la máscara tendría que sostener un peso que no era solo el de una foto de protocolo, sino el de un futuro posible que les quedaba indeciso entre la verdad y la estrategia. La conversación comenzó con palabras medidas, un lenguaje que a primera vista parecía trivial, pero que, en la práctica, estaba cargado de significados contrarios. Camila habló de plazos, de cláusulas, de los alcances del archivo en el pendrive cifrado que contenía pruebas y comunicaciones sensibles relacionadas con la negociación. «Tenemos que anticipar el juego», dijo, con esa precisión que a veces le hacía parecer distante, como si cada oración fuera un cálculo en una ecuación imposible de resolver sin perder la propia esencia. Nicolás respondió con una de esas interrupciones de suave ironía que a Camila le agradaban y a la vez le provocaban una punzada de inquietud. El cliente no contrata a quienes llegan tarde a la verdad, sino a quienes llegan a tiempo con la mentira que mantiene la conversación en el aire. Sus palabras no solo eran una briosa defensa de la táctica, eran un recordatorio de que el mundo en el que vivían no premiaba la vulnerabilidad, premiaba la precisión, la capacidad de sostener la escena. Cerca, la sala del bufete Alcázar y Asociados parecía respirar con ellos. En la mesa central, el contrato confidencial estaba desplegado, protegido por una funda de cuero negro que sabía a promesa y a riesgo. La firma blanda en la parte inferior parecía una garantía de que todo estaba bajo control, pero Camila sabía que el control era una ilusión que se mantenía a base de pequeñas concesiones diarias. Una mirada que no se insiste, un tono que no se eleva, una sonrisa que no llega a ser más de lo necesario. Nicolás, mientras tanto, examinaba el pendrive cifrado con la misma mirada con la que un jugador de ajedrez observa el movimiento del rival antes de la jugada decisiva. Sabía que cualquier desvío podría revelar que su fingida historia de amor no era solo una fachada, sino una verdadera tensión que ya estaba rozando el borde de lo posible. La primera señal real de que el plan estaba a punto de torcerse llegó en una conversación aparentemente trivial durante el almuerzo en la cafetería Vértice. El cántaro de agua mineral, el café recién molido y el aroma a pan caliente creaban un escenario que parecía inocuo, pero que tenía un peso específico. Cada gesto era registrado por la cámara de seguridad del pasillo y, más importante, por la mente de la persona que esperaba la más mínima fisura para actuar. Camila habló de la necesidad de que cada encuentro público durante la gala en el Palacio de Cristal estuviera perfectamente coreografiado. Nicolás, por su parte, comentó con esa mezcla de serenidad y picardía que lo caracterizaba que la sincronía entre los gestos debía parecer natural, casi espontánea, para evitar que alguien notara la maquinaria detrás de cada caricia simulada, cada mirada que parecía sostener un secreto que no se atrevía a decir su nombre.
El punto de ruptura llegó cuando, en medio de la conversación entre Camila y Nicolás, el teléfono de Camila vibró con una notificación del pendrive cifrado. Era una alerta que el equipo había programado para avisar si alguien se acercaba a desviar la información de su ruta segura. El mensaje apareció en una pantalla diminuta que nadie que no estuviera en el interior del plan podría entender de inmediato, pero lo suficiente para que el pulso de Camila diera un salto mínimo y su tono de voz cambiara de forma imperceptible, como si la tensión le hubiera mordido la lengua. En ese instante, Nicolás la miró con esa mezcla de curiosidad y preocupación, que no sabía si llamar curiosidad por la posibilidad de un giro inesperado o preocupación por la posible exposición de su juego. «Alguien está investigando la procedencia de ese archivo», dijo Camila en voz baja, apenas para sí misma, para confirmar lo que el ojo entrenado ya sospechaba. «¿Quién?», preguntó Nicolás, sin dejar que su curiosidad desbordara la compostura que requería la situación. «No lo sé aún. Puede ser alguien dentro del bufete o un tercero contratado por el cliente para ver cuánto estamos dispuestos a arriesgarnos. La clave está en la procedencia y en las firmas de los correos que se esconden tras esos documentos. Si alguien consigue rastrear el origen, la negociación podría desmoronarse en un segundo». Nicolás dejó que su voz se volviera más suave, casi como un susurro que no quería hacer temblar el piso de la cafetería. «No podemos permitir que el plan se vea atrapado entre la curiosidad ajena. Mantengamos la calma, controlamos la escena y, sobre todo, no revelamos el juego hasta el momento adecuado. La verdad está en la ejecución, no en la conversación». La calma, sin embargo, no era más que una máscara que cada uno llevaba para ocultar el temblor que les atravesaba por dentro. Camila sabía que la tensión entre ellos era cada vez más palpable, que los gestos se volvían más largos, que las miradas duraban un poco más de lo necesario para que el otro entendiera que la distancia probablemente ya no era una opción viable. El efecto de fingir un romance se volvía real, y cada vez más a menudo, ese hecho amenazaba con transformarse en una verdad que no se podría negar sin que todo el mundo se diera cuenta. La noche siguiente, el salón de gala del Palacio de Cristal parecía una versión de una ciudad que se preparaba para un concierto de cuchillos afilados. Las luces, el dorado y el eco de la música llenaban el espacio como si cada nota fuera una promesa de triunfo o una confesión de derrota. En medio de ese escenario, Camila y Nicolás se movían como piezas de ajedrez que ya no podían evitar la tentación de capturarse mutuamente con miradas que decían más que las palabras que quedaban por pronunciar. El cliente, un hombre de mirada severa y voz que no admitía dudas, observaba desde una mesa lateral, evaluando cómo cada gesto de aquella pareja parecía confirmar la hipótesis que sostenía su negocio, que la confianza, cuando se compra con montos que rozan lo imposible, debe estar respaldada por la convicción de que la persona frente a ti es capaz de sostener la mentira sin romperse. La retransmisión del evento en la que todo el mundo podía ver a la pareja fingiendo estar comprometidos se convirtió en un laboratorio de emociones. Camila, con su anillo de compromiso ficticio brillando bajo las luces, alzó la copa y brindó por el contrato, su discurso cuidadosamente preparado para no revelar nunca la fragilidad que estaba al borde de saltar. Nicolás, a su lado, hizo lo mismo con un minimalista toque de la tarjeta de presentación de la firma, dejando que la imagen institucional fungiera como una capa de protección sobre lo que crecía entre ellos a una velocidad imposible de detener. En el silencio del saludo, en el murmullo de risas que se apagaba cuando la gente se volvía a mirar, cada detalle parecía una confirmación de que estaban deslizándose entre dos realidades: la profesional, que requería frialdad y precisión, y la personal,
que exigía una voluntad de abrirse que ninguno de los dos estaba preparado para admitir en público. A mitad de la noche, la atmósfera en el ala de reuniones privadas se tornó tensa. Un mensajero dejó una nota en el bolsillo de Camila, un mensaje anónimo que decía que alguien sabía que el pendrive cifrado contenía más que simples comunicaciones. Contenía evidencias que podían derrumbar no solo al cliente, sino al propio bufete si se revelaban. Camila se quedó inmóvil, leyendo una y otra vez las palabras que prometían revelar un complot mayor que el que habían estado presumiendo. Nicolás, al verla así, sintió que el mundo a su alrededor se le desbordaba en un solo latido. No era miedo lo que le atravesaba, era la certeza de que estaban al borde de un precipicio donde cada paso debía hacerse con precisión quirúrgica. «Tenemos que actuar con una frialdad mayor», dijo Camila bajando la voz para no perder el control. «Si nos apresuramos, podemos convertir una posibilidad de triunfo en un escándalo que nadie podrá revertir. O podemos convertir una amenaza en nuestra fortaleza», respondió Nicolás, retomando su tono habitual de desafío. «Si logramos que el cliente vea que protegemos su confidencialidad, incluso cuando el terreno se agrieta, estaremos un paso más cerca del cierre. El problema no es el peligro, es la forma en que decidimos convivir con él». La conversación entre ellos, en la intimidad de una sala reservada, dejó al descubierto una verdad que ninguno de los dos había querido nombrar en voz alta. El juego había dejado de ser un juego. En ese instante, una conversación que parecía rutinaria sobre la estrategia de comunicación se convirtió en una conversación sobre entrega emocional. Camila recordó la primera vez que comprendió que su rivalidad era, en el fondo, una forma de autoprotección. Nicolás, por su parte, reconoció que la serenidad que mostraba ante la firma del trato ocultaba un deseo de que, tal vez, alguien fuera capaz de mirar más allá de la coraza. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, después de la cena, se encontraron solos en la azotea de la Torre Castilla. Madrid se extendía ante ellos, una ciudad que parecía no dormir ni permitir que nadie lo haga sin una cuenta pendiente. El aire era más frío ahí arriba, como si el cielo mismo les estuviera recordando que el mundo no se doblaba ante las mentiras, sino que las exigía como tributos a la verdad que nadie quería ver. El reloj en la muñeca de Nicolás marcó un compás que les parecía propio, un recordatorio de que el tiempo estaba corriendo y que cada minuto fuera a la vez una oportunidad y una sentencia. Si descubren que hemos cambiado el plan, no solo perderemos el caso, perderemos la credibilidad de la firma, dijo Camila sin apartar la vista del horizonte. Entonces que no se descubra, respondió él, y por primera vez su voz sonó más cercano a la intimidad de un secreto compartido que a la seguridad de una táctica profesional. No dejemos de construir algo que podría ser real sin perder lo que ya tenemos. En ese instante, la conversación se deslizó hacia un terreno más personal sin que nadie quisiera admitirlo en voz alta. El silencio entre ellos dejó ver lo que cada uno llevaba dentro. Una mezcla de deseo contenida, de miedo a perderse en una promesa que no debía existir, y de una curiosidad que se hacía cada vez más intensa por lo que significaba realmente acercarse sin las máscaras puestas. El roce de unas manos que, sin querer, se encontraron al pasar una nota en la que el pendrive cifrado quedaba a salvo dentro de una funda, parecía una promesa de que el mundo real no estaba tan lejos de la fábula que estaban contando ante el cliente. En medio de la noche, y con la ciudad como un testigo silencioso, Camila y Nicolás se vieron obligados a enfrentar una realidad que hasta ese momento habían estado posponiendo. El anillo de compromiso ficticio había dejado de ser una simple herramienta escénica para convertirse en un símbolo ambiguo
que podría definirse de dos maneras distintas, dependiendo de la dirección que tomaría su historia. Por un instante, cada una de ellas supo que el anillo no pertenecía a nadie de su mundo. Era una criatura creada para sostener un pacto que no tendría nada de puro si llegaba a terminar mal. Y sin embargo, la perceived romance que habían interpretado ante el cliente parecía un puente acercándolos hacia ese lugar donde el deseo y la ética chocan, donde el corazón puede hackear a la razón si uno se permite escuchar lo que se niega a aceptar. El clímax de esa mitad llegó cuando en la cúspide de la velada, el cliente pidió una audiencia privada para revisar una enmienda clave del contrato. La intención era demostrar que la confianza en la pareja no se basaba solo en las palabras, sino en la capacidad de sostener una conversación bajo presión. Camila y Nicolás presentaron sus argumentos con una precisión que parecía haber sido ensayada en un palco ante una multitud de jueces invisibles. Pero, a diferencia de otras noches, hubo un momento en el que todo el peso de la situación se hizo visible. Un mensaje llega a la pantalla del pendrive cifrado con una firma imposible de enlazar, seguido por una frase que decía: «Si no pueden mantener la línea entre la imagen pública y la realidad, entonces el trato no se cerrará». El mensaje no era una amenaza abierta, sino una advertencia velada de que alguien sabía demasiado y que la firma en donde se apoyaban podría convertirse en víctimas de su propia ambición si decidían insistir en una historia que no era 100% falsa. El silencio posterior, que parecía tan denso como la noche madrileña, fuera transportada a la sala de conferencias, dejó a Camila con una pregunta que dolía en la garganta, y a Nicolás con un sonido que era casi una risa nerviosa. ¿Qué era más peligroso? ¿La mentira que habían construido o la verdad que cada uno sabía que existía entre ellos? Por un instante, alguien soltó una carcajada falsa, quizá para alivianar la tensión, quizá para negar lo inevitable. Pero la risa sonaba hueca, sin la capacidad de ocultar el latido acelerado de sus corazones. La verdad no estaba en el contrato. Estaba en el modo en que se miraban, en el modo en que sus dedos se rozaron de forma que dejó una huella que sin saberlo ya era parte de la historia que estaban a punto de escribir. Cuando la audiencia terminó y la firma quedó fuera de peligro por un instante, Camila volvió a la azotea para respirar el aire que les quedaba. Nicolás la siguió, quedando a un paso de distancia, como si el espacio entre ellos fuese una frontera que no debían cruzar aún. El cielo parecía no ayudarles, con nubes que bloqueaban la luna, y el viento jugueteaba con los bordes de las notas que oían en la distancia, como si la ciudad les susurrara que el juego seguía y que el verdadero riesgo era permitir que el deseo se volviera un juramento. En ese último tramo de la noche, Camila tomó una decisión que no sabía si sería vista como valentía o imprudencia. Tomó el pendrive cifrado, sin dejar que la mirada de Nicolás se apartara de su rostro, y guardó la funda en el bolsillo interior de su abrigo. Luego, sin decir una palabra, caminó hacia la salida de la azotea y, al llegar al borde, se volvió para enfrentar a Nicolás con esa mezcla de firmeza y vulnerabilidad que tenía cuando sabía que estaba a punto de cruzar una línea. Sus ojos, que siempre había mantenido controlados, arrojaron una chispa que parecía decir que ya no podían volver atrás, que ya no tenían más que fingir para sobrevivir. Nicolás, entonces, acercó sus pasos con esa cadencia lenta que hacía que cada movimiento pareciera una promesa de algo más allá de la sala de juntas. Se detuvo ante ella, a una distancia que era suficiente para evitar que el miedo les ganara, pero lo suficientemente cercana como para que la cercanía física empezara a parecer inevitable. El peso del contrato confidencial parecía un recordatorio de que la seguridad profesional exigía sacrificios
y que cada sacrificio que decidían hacer podría ser un paso hacia la posibilidad de que la verdad se volviera demasiado fuerte para sostenerse. La conversación entre ellos dejó de tratar de la forma en que iban a enfrentar al cliente para convertirse en una confesión sin palabras. Camila dejó escapar un suspiro que parecía cargar años de experiencia y de dolor. Nicolás, por su parte, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Permitió que sus ojos revelaran la emoción que tendría que ocultar para poder seguir caminando entre mentiras y verdades compartidas. Fue en ese instante cuando, sin planearlo, el espacio entre ellos se acortó de una forma que solo ocurre en las noches en las que la ciudad parece ceder a un secreto. Sus labios estuvieron a punto de rozarse, de sentir la firmeza húmeda de una promesa, de probar el sabor de lo que podría ser real. Pero la realidad, esa que no se puede fingir sin que el mundo lo observe, tenía otras ideas para la noche. Se contuvieron, mirándose con una intensidad que no era necesaria para el contrato, pero que ya era necesaria para su propio corazón. La noche terminó sin que nadie fuera capaz de admitir en voz alta lo que el robar de las miradas había revelado. Que el juego no era un juego, que la línea entre la actuación y la realidad se había deshilachado y que, aunque la firma y la lógica industrial podían salvarlos del desastre, era la posibilidad de amarse la que podría hacer que el mundo se inclinara a su favor o se derrumbara bajo su peso. Camila y Nicolás volvieron a sus rutinas con la emoción ainda tibia de haber rozado algo que parecía haber sido diseñado para mantenerse a distancia. Sin embargo, la semilla ya había sido plantada, y cada gesto, cada palabra, cada silencio, lo sabía. El medio de la historia quedaba así. La tensión no se descomprimía, el conflicto no se resolvía, y la promesa de que el jaque mate al corazón podría no ser una jugada final, sino una posibilidad que, si se les permitía, podría irrumpir de verdad en la vida que estaban construyendo. El cliente seguía observando, los documentos seguían conteniendo secretos que no eran simples cláusulas, y la línea entre ética y deseo, entre lealtad y verdad, se volvía más delgada cada vez que Camila y Nicolás se encontraban en el umbral de una decisión que no sabían si estaban dispuestos a tomar. En esa horizontes de vidrio y sombras, el romance fingido se abrazaba con una urgencia que no necesitaba palabras para hacer sentido, un deseo que se volvía cada vez más difícil de negar sin dañar aquello que les devoraba la paciencia. La carrera, el bufete, la reputación, la amistad, el sentido de sí mismos. Y así continuó el entramado de la historia, todavía sin resolución, con la certeza de que, en el corazón de esa poderosa rivalidad, había algo que no tenía nombre y que, sin embargo, ya estaba pidiendo a gritos ser escuchado. En el espacio entre el eje de la razón y el vaivén de la emoción, Camila y Nicolás vivían un presente que no sabían si sería suficiente para cerrar el trato o para abrir una posibilidad totalmente distinta. Porque a veces, cuando jaque mate al corazón se planta en medio de una sala de conferencias, lo único que queda es una decisión que no se puede hacer con las palabras: permitir que la verdad, un día, surja sin la máscara que hasta ahora les dio seguridad. Y ese día, tal vez, sería el verdadero cierre del acuerdo. No aquel que firmaron sobre el papel, sino el que podrían firmar consigo mismos al mirar a los ojos del otro y aceptar, por fin, que lo que los unía era más que una estrategia. Era algo que podría convertirse, si lo permitían, en un futuro juntos o en una ruptura que nadie podría reparar. La ciudad de Madrid parecía sostener el aliento de aquel que, hasta entonces, había sido apenas un rumor en los pasillos del bufete. La posibilidad de un final que no era ni victoria profesional ni derrota personal, sino una amalgama nueva,
una alianza que desbordaba su propio diseño. Camila respiró hondo mientras las luces de la Torre Castilla se filtraban en la ventana del despacho, reflejando una constelación de decisiones que no habían sido tomadas aún. El reloj de pulsera plateado que llevaba en la muñeca, regalo de una noche anterior que parecía ya lejana, marcaba un tiempo que no se detenía ni para mirar atrás. Nicolás, del otro lado de la ciudad, había dejado decidido el paso siguiente en silencio. Sabía que la última jugada que les quedaba era la más delicada de todas, la que podría convertir una estrategia impecable en una vida compartida o en una ruptura que ningún contrato podría reparar. El cliente multimillonario, un hombre de tradición anclada y una mirada que parecía saber leer el alma de quienes lo rodeaban, había convocado a la pareja a una cena final en el salón de gala del Palacio de Cristal. No era una cena común. Era el escenario perfecto para que la fachada que habían perseguido durante meses se convirtiera en una confesión, para que las miradas que se habían entrenado para medir cada palabra se ataran a una verdad que ninguno se atrevía a pronunciar en voz alta. Camila ingresó con la precisión de una nota bien afinada. Cabello castaño, recogido en un bob asimétrico, traje de sastre que parecía haber sido hecho para la firma de cada cláusula, y sobre todo, la seguridad que nace de la ética que nunca la ha abandonado. Nicolás llegó a su lado con el aire de quien sabe que la diferencia entre salir vencedor y salir dañado depende de cada detalle, de cada gesto, de cada respiración que se comparte sin palabras. Juntos habían logrado que el cliente creyera que su romance era más que una máscara, era una promesa, una señal de que podrían sostener una unión que parecía improbable en un mundo regido por la rivalidad y la lógica fría del negocio. La velada comenzó como cualquier otra, con brindis y discursos que hablaban de confianza, de liderazgo y de la necesidad de que las cosas se hicieran bien para la firma y para el cliente. Pero cada palabra sabía a una afinación previa, cada silencio a un acuerdo tácito. No estaban aquí solo para firmar un contrato confidencial. Estaban aquí para demostrar que el amor fingido que habían puesto en escena podía convertirse, si se les permitía, en un pacto real que superara las barreras que el propio mundo corporativo imponía. El cliente, observador atento de cada movimiento, no ocultó su satisfacción al ver que la pareja mantenía la pose con una precisión casi teatral. Y sin embargo, entre copa y copa, entre risas que eran apenas la superficie de una tensión que les quemaba por dentro, la conversación dejó entrever una grieta más profunda. La ansiedad de lo verdadero frente a la tentación de lo seguro. La cena desbordó en roces casuales que iban dejando marcas de una proximidad que para cualquiera afuera sería apenas un juego de corazones en un tablero de ajedrez. En cada toque accidental, en cada mirada que se encontraba más allá de la sonrisa, en cada frase que parecía una promesa velada, la línea entre la actuación y la realidad se deshilachaba con una facilidad que asustaba y excitaba a la vez. El anillo de compromiso ficticio, que hasta ahora había sido un accesorio para la simulación, descansaba a veces como una idea incumplible, a veces como un símbolo de lo que podría ser si se atrevían a atravesar la frontera entre la prudencia y el deseo. Camila lo notó en la forma en que Nicolás se permitía acercarse a su lado, en la forma en que su voz cambiaba cuando hablaba de planes a futuro que, en el interior de su pecho, ya se revelaban como posibles realidades. Entre las luces doradas y los candelabros apareció el detalle que todo el mundo sabe, pero nadie quiere desactivar por completo. El pendrive cifrado escondido en el interior de la chaqueta de Camila. Aquel recipiente de secretos que había sido la moneda de cambio más peligrosa entre la pretensión y la verdad. No era solo un archivo.
Contenía conversaciones, correos y las pruebas que habían utilizado para sostener su simulación sin que nadie pudiera decir que cayeron en una trampa. En una pausa, Camila tomó el pendrive como si fuera un amuleto y lo dejó sobre la mesa, como si buscara en ese objeto una prueba más de que la decisión que se acercaba no solo afectaría a ellos dos, sino a todo el equipo que habían defendido con tanto rigor. Nicolás, por su parte, mantuvo la mirada fija en el límite de la pista de baile, donde los hilos del destino parecían entrelazarse con los del mármol y el vidrio del salón. La conversación cambió de tono cuando el cliente, tras un sorbo pausado de su copa, habló de la cláusula que mejor podía proteger la reputación de la firma si la verdad salía a la luz. Quiero ver que su relación es estable de verdad, no solo estable ante los ojos de un contrato, dijo, con esa voz que parecía capaz de medir el corazón de cada participante sin necesidad de tocar la carne de nadie. Fue entonces cuando Camila y Nicolás se miraron a los ojos, no con la fría medición de una evaluadora y un evaluado, sino con la chispa de dos seres que habían construido una complicidad que ya no podían ignorar. En ese instante, la presión de la sala se convirtió en un peso compartido, y en el peso compartido, la posibilidad de una decisión que podría cambiarles la vida. La noche se hizo más íntima en la azotea de la Torre Castilla, con Madrid extendiéndose como un mapa trazado por sueños y temores. El murmullo de la ciudad quedó atrás, y el silencio entre Camila y Nicolás se hizo tangible, como si cada respiración que daban fuera un acto de declaración. La conversación, cuando finalmente llegó a esa parte que nadie se atreve a pronunciar, fue una conversación de egos que ya no eran solo egos. Eran las máscaras que habían usado para protegerse de una vulnerabilidad que ahora les abría la puerta a una posibilidad. Camila habló con esa claridad que a veces hace daño porque desarma. Explicó que el pacto de profesionalidad estaba bien mientras no le tocara la esencia de lo que se es, y que si la firma se rompía no sería por deslealtad, sino por haber dejado de creer en un futuro compartido. Nicolás, con su voz que parecía un acorde de guitarra en una noche de lluvia, reconoció que cada gesto suyo había sido ya, de alguna forma, una promesa a sí mismo. No permitiría que el éxito fuera la única estructura que sostuviera su vida, que si ella era la promesa de algo auténtico, esa promesa merecía ser protegida y cultivada fuera de la sombra de una negociación. El momento decisivo llegó con un gesto simple pero tremendo en su carga simbólica: reunir a la mesa el contrato confidencial, el pendrive cifrado, el anillo de compromiso ficticio y la tarjeta de presentación de la firma como un ritual de verdad que nadie podría negar. El cliente, al verse frente a esa escena, entendió que aquello que había exigido como prueba de estabilidad no era más que la prueba de su propia arrogancia. Si aceptaba la autenticidad de la relación, entonces tendría que aceptar también la posibilidad de que esa autenticidad fuera la llave para un cambio mayor. Fue entonces cuando Camila dio un paso adelante y, con la serenidad de quien ha decidido caminar hacia la luz sin miedo, habló de la necesidad de un compromiso real que no se pudiera romanticizar con la idea de falso digno ni con la excusa de la ética institucional. Le ofreció a Nicolás la posibilidad de escribir juntos un nuevo capítulo, no como un subproducto de un trato de negocios, sino como una historia que merecía ser defendida ante el mundo. La escena se intensificó cuando, en un giro que parecía sacado de una novela de intriga corporativa, Camila y Nicolás decidieron abandonar la máscara por completo. Tomaron el pendrive y, en una decisión que parecía desafiar a la propia gravedad, lo destruyeron frente al cliente. No por venganza, sino por la convicción de que la verdad, una vez revelada, no podría sostenerse si dependía de archivos ocultos o de promesas falsas.
El sonido de la destrucción resonó como un crujido de cristal que se quiebra en silencio, y en ese mismo instante la pareja dejó de mirar al cliente para mirar el uno al otro. Sus manos se buscaron sin necesidad de palabras, y el entendimiento fue inmediato. El riesgo de perder todo lo que habían construido ya no les asustaba tanto como la posibilidad de perderse a sí mismos. En esa respiración compartida, la decisión se hizo evidente. No era solo una cuestión de cerrar un trato millonario, era la posibilidad de abrir una vida compartida que superara cualquier bloque de la lógica corporativa. Con el anillo de compromiso ficticio ya fuera de su dedo y con la tarjeta de presentación de la firma reposando entre sus manos, Camila habló por primera vez de una idea que había estado rondando en su mente desde hacía semanas. No solo querían demostrar al mundo que podían ser una pareja estable para un cliente exigente, sino que podían ser una pareja estable para sí mismos, una unión que no dependiera de un contrato para sobrevivir. Nicolás, con esa sonrisa que parecía desafiar al propio destino, respondió que estaban dispuestos a apostar por algo más que una firma de abogados, que si el mundo les ofrecía la oportunidad de escribir una historia juntos, ellos estaban dispuestos a enfrentarlo, a pelear por ella y a construirla con las manos desnudas frente a la ciudad que los había visto crecer. El cierre fue, por fin, una escena de verdad. El cliente aceptó firmar el contrato confidencial, no solo por la seguridad que ofrecía la lucha entre dos rivales, sino por la transparencia de una verdad que ya no podía ocultarse. Camila y Nicolás, ahora inmersos en la evidencia de una emoción que ya no podían negar, solicitaron un cierre que fuera más que un acuerdo comercial, un pacto para iniciar un camino común, una promesa de cuidar no solo de su carrera, sino de la vida que querían construir juntos. Y así, bajo la luz cálida que bañaba el salón de gala y luego la fría claridad de la azotea, sellaron su destino con una decisión que no era una táctica ni una maniobra, sino un juramento. Se miraron de nuevo, sin miedo a la vulnerabilidad, sin necesidad de razones que el mundo pudiera entender, y compartieron un beso que no fue fingido ni por un instante. Fue la curación de dos almas que, durante meses, habían negociado cada latido para no romper la superficie. En los días siguientes, la firma cumplió con el cierre del trato más grande de sus carreras, pero lo que realmente definió el desenlace no fue la cantidad de ceros que aparecieron en las cifras finales, sino el hecho de que un contrato que parecía solo una máscara había servido para abrir una puerta inseparable entre dos personas. Camila y Nicolás comenzaron a escribir un nuevo capítulo fuera de las paredes del bufete, uno en el que cada decisión profesional se sopesaba con la responsabilidad de un compromiso real. No era un escape de la vida corporativa, sino una reinvención dentro de ella. Una firma personal que, si bien había comenzado como un simulacro para la confianza de un cliente, terminó por convertirse en un pacto para la verdad de dos individuos que ya no tenían miedo de lo que podrían llegar a ser juntos. La ciudad, con su murmullo nocturno, pareció aceptar aquel pacto con una especie de silencio cómplice. Madrid dejó de ser solo el escenario de una rivalidad brillante para convertirse en el telón de fondo de un amor que no necesitaba permiso para existir. Camila y Nicolás se otorgaron el mayor de los regalos, la posibilidad de elegir. Y eligieron, sin vacilación, enfrentarse a lo que viniera, sabiendo que cada paso que dieran estaría ahora contado no solo en términos de facturación o de cuota de mercado, sino en la honestidad de un corazón que había decidido, por fin, no traicionar lo que era más valioso,
la verdad de su propia historia, escrita con tinta viva, sin necesidad de máscaras, sin miedo a ser descubiertos, sin necesidad de ahogar la voz que había estado esperando este instante para decirse lo que siempre supo que iba a decir. El cierre definitivo llegó cuando Camila tomó la mano de Nicolás, no para sellar una negociación, sino para sellar una vida. Se miraron y por primera vez, sin sombras sobre la mesa, permitieron que la respiración de la ciudad entrara en su pecho compartido. El murmullo de fondo dejó de ser ruido, se convirtió en un latido que parecía prometer un mañana sin ambigüedades. Y así, cuando las luces de Madrid se apagaron un poco más tarde y el mundo pareció ralentizar sus propias aspiraciones para contemplar lo que había ocurrido, Camila y Nicolás caminaron juntos hacia la salida del edificio, dejando atrás no un romance fingido, sino una realidad naciente que no admitía reversa. No había más giros ni más maniobras. El jaque mate al corazón había sido ejecutado con elegancia y el tablero, finalmente, se quedó en sus manos, listo para ser usado para construir algo que no sería un juego de poder, sino la base de una vida compartida. En la última mirada, el dúo dejó claro que la historia había cambiado para siempre. No era una cuestión de si podrían haber cerrado el trato sin perderse, sino de que ya no eran dos sombras en una sala, eran dos almas que habían decidido casualmente encontrarse en medio del ruido y que, por fin, habían encontrado la templanza necesaria para decirse lo que siempre supieron que, a la larga, les daría sentido. Y mientras la ciudad respiraba y la noche se asentaba en Madrid, Camila y Nicolás avanzaron juntos, con la certeza de que ya no había ningún jaque que temer. Y habían descubierto, en el silencio compartido de una azotea y en la chispa de una mesa de conferencias, que el verdadero jaque mate al corazón no es vencer a otro, sino liberar la propia verdad para que al fin el amor y la carrera ya no sean antónimos, sino dos caras de la misma historia que decidieron escribir para siempre, sin miedo, sin reservas, sin más necesidad de fingir. Suscríbete y dale like para descubrir las promesas que arden bajo los candelabros del palacio.